Y ya que estamos hablando de densidad aparente, vamos a ver otra de las correcciones para el cálculo del stock de carbono, que es la referida a masa de suelo equivalente. La densidad aparente del suelo puede cambiar con el tiempo en respuesta al clima y o al manejo, es decir, al laboreo, compactación, a la humedad, como he mencionado antes, a los cambios en contenido en materia orgánica, etc. ¿Por qué es importante esta corrección? Bueno, pues si nos imaginamos que la densidad aparente de un suelo aumentara de 1,3 a 1,5 megagramos metro cúbico, mantenido la misma concentración de carbono, al calcular el stock de carbono para una determinada profundidad, aumentaría alrededor de un 15%. Esto es lo que hace necesario que los cambios en el stock de carbono se comparen con la misma masa de suelo equivalente. Hay varios métodos para corregir por masa de suelo equivalente. Este que viene aquí es el que viene en el protocolo de la FAO, aunque yo en la siguiente diapositiva os lo voy a explicar con un ejemplo. El ejemplo que os voy a poner en la siguiente diapositiva es, es un cambio de densidad aparente producido por un cambio en el manejo del suelo. Al cambiar de unas prácticas agrícolas tradicionales, un conventional tillage, a unas prácticas de no laboreo o siembra directa. Como vemos en esta figura, es habitual que al cambiar de prácticas tradicionales con pase de vertedera, arado de discos, etc., al no laboreo, a dejar de labrar, normalmente la densidad aparente aumenta. El suelo se consolida o se compacta. En esta diapositiva os voy a explicar, como os he dicho antes, la corrección por masa de suelo equivalente con un ejemplo. Es un ejemplo real de un ensayo de agricultura y conservación de la finca de La Canaleja, en Alcalá de Henares, perteneciente al INIA. El suelo de esta zona es un alfisol y tiene una textura francoarenosa. Y en general tiene un contenido en materia orgánica bajo. En este ensayo se comparan 3 sistemas de laboreo, pero aquí os he puesto solo 2 sistemas de laboreo para que no sea tan largo. Os pongo en esta tabla, en la primera tabla, los datos de carbono orgánico del suelo y de densidad aparente, tanto de las parcelas en laboreo tradicional y en las parcelas de no laboreo. El laboreo tradicional en este caso se realiza con un pase de vertedera a unos 30 centímetros de profundidad y después para la preparación del lecho de siembra se pasa a un cultivador. Y en el no laboreo se utilizan herbicidas, en concreto el glifosato para el control de las malas hierbas, y la siembra se hace de forma directa sobre el rastrojo del año anterior. En esta tabla ya veis que los datos de carbono para las parcelas de laboreo tradicional son bastante parecidos en las distintas profundidades consideradas, debido precisamente a este volteo del suelo que homogeniza el suelo. Y sin embargo vemos que en las parcelas de no laboreo la concentración de carbono está estratificada, es mucho mayor en la superficie que en la profundidad de 15 a 30 centímetros, por ejemplo. También vemos cómo la densidad aparente es ligeramente superior en las parcelas de no laboreo. En esta siguiente tabla he puesto los datos de masa de suelo. Vamos a calcular primero con los datos de densidad aparente la masa de suelo en los respectivos tratamientos que estamos considerando, el laboreo tradicional y el no laboreo.
Entonces, para calcular la masa del suelo simplemente se multiplica la densidad aparente correspondiente de cada tratamiento y de cada profundidad por el espesor de este horizonte que estamos considerando, y para tenerlo por hectárea lo multiplicamos por los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Entonces vemos los valores de masa de suelo para cada sistema de laboreo. Y vemos como ya esperábamos, en las parcelas de no laboreo la masa de suelo es mayor, precisamente porque la densidad aparente es mayor. Entonces, estos datos de masa de suelo los vamos a considerar nuestra masa de suelo equivalente, como vemos en la siguiente tabla, donde pone masa de suelo equivalente, son los mismos valores que las parcelas de no laboreo. Entonces, para referir la masa de suelo de laboreo tradicional a esa masa de suelo equivalente, vamos a calcular un espesor adicional, que hemos llamado aquí TAD. ¿Cómo calculamos este espesor adicional? Pues restamos la masa de suelo equivalente, que es mayor que la del laboreo tradicional, menos la masa de suelo del laboreo tradicional. Y esto lo dividimos entre la densidad aparente subsuperficial, que en este caso consideramos que es la de 15 a 30, es decir, 1,49 megagramos metro cúbico. Y el 0,0001 es un cambio de unidades para obtener el espesor adicional en metros, como vemos aquí en la tabla. Entonces, con estos valores de espesor adicional simplemente se aplica en la fórmula que hemos visto antes. Se añade este espesor, este TAD, se le suma al espesor del horizonte que estemos considerando. Y el resto del cálculo sería lo mismo. Entonces, en la última tabla vemos estos stocks en función del sistema de laboreo, y en amarillo vemos los stocks corregidos en función de este método de masa de suelo equivalente. Y vemos cómo, si comparamos con los stocks de laboreo tradicional sin corregir, que está a su izquierda, vemos cómo son ligeramente superiores. Aún así, por supuesto, el contenido en carbono, al ser mucho mayor en no laboreo, el stock de no laboreo es significativamente superior. Y como os mencioné en la diapositiva del cálculo de stock, la primera que os puse, este cálculo se puede hacer para cada horizonte, como vemos aquí en la tabla, y después se pueden sumar directamente. Entonces, en la última fila de esta última tabla vemos los valores de stock de suelo para los 30 primeros centímetros de espesor de nuestro suelo.